Buenos días a todos, hermanos. Estoy muy contento de estar otra vez aquí con vosotros. La verdad es que me encanta venir aquí, porque aún sigo siendo de aquí, aún no me he borrado. ¿eh? Y bien, hoy quisiera hablaros del capítulo 2, versículos del 1 a 7, en el mensaje a las iglesias, y más concretamente en la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. En este capítulo 2 empezaremos a ver las 7 iglesias del Apocalipsis, y primero quiero hacer constar que si bien el Apocalipsis es un libro un poco complicado que da lugar a muchas interpretaciones, el mensaje a las iglesias que está dentro de Apocalipsis es un mensaje claro, que no da lugar a complicaciones ni a interpretaciones fantasiosas. Nos ayuda a meditar en lo que es la iglesia, en lo que quiere Dios de nosotros y cuáles son nuestras responsabilidades. Porque más que interesarle a Dios decirnos cuándo y cómo va a venir, lo que más le interesa es que quede claro cómo tenemos que esperarlo. Porque todas las iglesias se veían bien, se creían que estaban estupendamente con el Señor, pero algunas de ellas se dejaron a Dios por el camino. Unos estaban sirviendo a 2 señores a la vez, otros tenían una doctrina completamente adulterada, otras iglesias se durmieron en los laureles. Por eso Dios a 5 de ellas, a 5 de las 7 iglesias, les reprende duramente. Y es que podemos estar con la creencia de que Dios está contento con nosotros y sin embargo no será así. Por eso este mensaje de las 7 iglesias nos puede ayudar a valorar cómo estamos realmente nosotros como iglesia. Juan escribió estas cartas sobre el año 90 aproximadamente. Jesús ya había subido a los cielos hacía cerca de 60 años y ya se pueden observar las luchas que habían en las iglesias y, por supuesto, la decadencia que ya existía en ellas. La iglesia de Éfeso, al igual que nosotros ahora, no solo tenían una relación con Dios y con los hermanos y al mismo tiempo con los habitantes de la ciudad, sino que además tenían una coexistencia bastante complicada por culpa de los judíos y por culpa de los romanos. Jesús dio estos mensajes a estas iglesias y no son episodios antiguos que sucedieron antes y que solamente los repasamos por curiosidad. Son exactamente las mismas cosas que pasaban antes a las mismas cosas que pasan ahora. Son espejos en los cuales nos podemos mirar para poder ver en aquello que estamos adoleciendo. Por eso vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pues vamos a hacer una pequeña oración y continuamos. Señor y Padre, te damos las gracias por este nuevo día de vida que nos has regalado, Señor. Un nuevo día que nos permite estar aquí juntos, Señor, con todos los hermanos y que nos permite, Señor, alabarte y adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más podemos hacer memoria de tu sacrificio en la cruz, Señor. Un sacrificio que lo cambió todo, Señor, y que nos ha cambiado también a nosotros, Señor, porque te reconocemos que eres nuestro Salvador y que eres nuestro Señor. Y confesamos con nuestra boca que estábamos completamente equivocados cuando vivíamos a nuestro aire y vivíamos en nuestras ideas y planes, Señor. Por eso, Padre, te damos las gracias y te pedimos perdón. Y en esta mañana te queremos pedir, Señor, que
Que podamos salir de aquí en esta mañana edificados a través de tu palabra, Señor. Y para ello, Señor, te pido pues que a mí me des palabras y que abras los corazones, Señor, de los que escuchan. Pues ponemos la reunión a tus pies y lo queremos hacer en nombre de Jesús. Amén. Éfeso era la ciudad más importante del Imperio Romano en Asia. Era conocida como la luz de Asia. Era famosa por su riqueza, por su sabiduría, pero también era famosa por su perversión. El nombre de Éfeso significaba en su idioma la deseada. Éfeso era un importante centro comercial. En tiempos del Nuevo Testamento tenía aproximadamente unos 250.000 habitantes. Éfeso era también la capital de la idolatría, una ciudad de degeneración total. Era el centro imperial de la adoración a la diosa Diana. Los nombres que seguramente habéis leído en la misma palabra, Artemisa, Artemis y Cibeles, son nombres que recibía la misma diosa Diana. Y en su honor se construyó un templo 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. La inmoralidad era total en la ciudad. Entre una de las cosas que tenían por costumbre era que las mujeres, una vez en su vida, debían de ir al templo y prostituirse con desconocidos en honor a la diosa Diana. Entonces la mujer no era una compañera del hombre, sino que era una posesión. Pablo en la carta a los Efesios se dirige a ellos hablándoles en el capítulo 5 de la santidad del matrimonio. Y esta era una de las cosas que sorprendían a los habitantes de Éfeso, el respeto a sus mujeres. Y este era el ambiente que respiraban nuestros hermanos de Éfeso, enemigos de los judíos, enemigos de los romanos, enemigos de los habitantes de la ciudad y además con problemas y discordias entre ellos. Y en medio de esta sociedad promiscua y libertina nació la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso está bien documentada porque tenemos la carta a los Efesios y además tenemos la carta de Pablo a Timoteo en la cual nos manda acciones precisamente para esa iglesia. Y observar lo que dice Pablo teniendo en cuenta que la iglesia hacía pocos años que se había fundado. Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 4. Al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Porque la iglesia ya tenía sus enemigos. Muchos entraban para perturbar la paz. Por supuesto que también habían recién convertidos sinceros que aunque se habían convertido al Señor, seguían estando en la ley. Creían que la ley tenía que acompañar a la gracia. No habían soltado sus ataduras ni sus falsas creencias. No se habían despojado del viejo hombre y perturbaban y confundían. ¿Cuáles eran esas doctrinas extrañas que se daban en las iglesias? Estaban los judaizantes. Estos eran un grupo de judíos convertidos a cristianos que enseñaban que había que seguir guardando la ley para poder ser salvos. Sobre todo ponían un especial énfasis en la circuncisión como medio para llegar a la salvación. No eran capaces de dejar caer la ley y caer en la gracia. Luego estaban los antinomianos, que eran lo contrario a los judaizantes. Enseñaban que una vez se es salvo, como la salvación no te la puede quitar nadie, pues consideraban que la gracia nos daba total libertad para hacer lo que quisiéramos, que podíamos pecar tanto como queríamos. Y luego estaban los gnósticos, este grupo que se caracteriza por ser personas que creen tener una revelación especial, superior, creen que el conocimiento es es el medio para llegar a la salvación y no la fe. Y estos grupos, aunque parezcan lejanos a nosotros, siguen existiendo hoy en día. Los tenemos no ahí fuera en el mundo, no, los tenemos dentro de la iglesia y debemos estar vigilantes para que esto no ocurra en la nuestra. Vemos que Jesús se presenta a la iglesia como el que tiene los 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Y para entender esta visión que nos muestra Juan, no hace falta especular, ya que es el mismo Jesús el que nos da la interpretación de esto. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que tenemos que los candeleros son, como ya dijimos antes, las iglesias mismas. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Porque si un candelero sirve para dar luz, una iglesia sirve para dar luz en el lugar donde está. Luego, ángel significa mensajero, y en este caso son los pastores o los responsables de la iglesia a quienes iba dirigido el mensaje. Dice que el que se mueve en medio de los candeleros, o sea, en medio de las iglesias, y Jesús continúa con una frase que se repite en todas las cartas de las 7 iglesias. Dice, yo conozco. Y es que Jesús lo sabe todo. Sabe lo que ocurre en esta iglesia y sabe lo que ocurre en el corazón de cada uno de los que formamos la iglesia. Salmo 139, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aun de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. Dios no depende de informaciones aportadas. Él sabe todas las cosas y lo juzga desde su punto de vista divino. Él sabe cada día cuál es la situación de cada uno de nosotros. Él sabe nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras meditaciones, qué oprime a los hijos de Dios. Y esto es un verdadero consuelo para todos nosotros. El Señor, que sabe todas las cosas y que escudriña los corazones, halaga a la iglesia de Éfeso, como hemos visto, con un gran reconocimiento. Le dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Dios conocía su trabajo. La palabra griega que se traduce aquí es una palabra que describe el trabajo duro, el trabajo sin descanso, el que nos deja exhaustos, el que demanda toda nuestra energía y concentración mental. Y a cualquier iglesia le gustaría recibir palabras como las que dice Dios, Jesús, a la iglesia de Éfeso. Pero Jesús, después de reconocer lo bueno que han hecho, te dice que no está todo como le gustaría. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso creía que su conducta era intachable, y lo primero que seguro que se preguntaron a sí mismos, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo es que cuando nos alejábamos de Dios no sonaron todas las alarmas? Y la respuesta quizás sea que Éfeso no tenía exhortación en sus mensajes y se acomodaron a las situaciones sin ninguna clase de exigencia. Hay un dicho que dice que somos lo que comemos, ¿verdad? Y en el ámbito espiritual podríamos aplicar esto, porque realmente nosotros somos a través de años lo que cada día, o sea, cada domingo nos dan como alimento espiritual. Mirad, el otro día mencioné en la iglesia del Vendrell, que ya alguna vez lo he hecho aquí, aquella frase famosa que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, ¿no? Que ya en su día dijimos que esa frase ni es bíblica, o sea, todo lo contrario, que es antibíblica. Esa frase se la inventó Gandhi y gustó mucho y se optó por predicar, ¿no? Dios odia el pecado, por supuesto, y ama al pecador que se arrepiente, porque el que no se arrepiente lo manda al infierno, ¿no? Bien. Y al acabar la predicación se me acercó un hermano allá en la iglesia de Vendrell y me dijo, mira, por culpa de esa frase, dice, yo estuve un día en una iglesia, porque el predicador dijo, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Por lo tanto, hermanos, tenemos que pecar para que Dios nos quiera. Entonces, ¿cómo se puede decir eso desde un púlpito? ¿Cómo se puede decir eso en una iglesia? Que te animen a pecar. Pero eso es lo que hay. Hay iglesias que se predican auténticas barbaridades. Y la diferencia a veces entre ser una iglesia perfecta y una mala iglesia es tan sutil que podemos creer que andamos de la mano de Cristo y estar realmente a mucha distancia. Podemos creer que vamos con Cristo de la mano y estar todavía sentados al quicio de la puerta sin abrir.
¿Os imagináis la iglesia de Éfeso ante esta noticia? Lo primero que quizás saldría de nosotros es: Señor, ¿pero cómo puedes decir esto? Tú nos has visto sufrir, somos objeto constantemente de escarnio y burla. Hemos protegido a la iglesia de falsos pastores, de falsos apóstoles que querían desviarnos de nuestro camino. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cuándo perdió Éfeso su primer amor? ¿Acaso fue por no trabajar en el Señor? No. Hemos leído que trabajaban arduamente por amor a su nombre. ¿Acaso no leían su palabra? Tampoco. Vemos que escudriñaban las Escrituras y que eran capaces de desenmascarar a los falsos profetas, los que venían con mentiras. ¿Era la causa que no oraban o que no predicaban? Tampoco. Se cree que todas las iglesias de Asia Menor fueron fruto de la intervención de la iglesia de Éfeso. Pero dejamos nuestro primer amor cuando vamos perdiendo la conciencia de nuestra necesidad del Señor día tras día. Aquila y Priscila, en el año 52, trabajaron en este lugar para que unos pocos años después Pablo fundara la iglesia de Éfeso. La formaron durante más de 2 años, con un gran avivamiento, según podemos leer en el libro de Hechos 19:10. Pero la iglesia de Éfeso, a partir de entonces, vivió 4 etapas que podemos comparar con un mal comportamiento cristiano. Tuvo una etapa de nacimiento, Hechos 19:17. Surge la iglesia, todo es pasión por las cosas de Dios, hay una entrega incondicional, lo mismo que cuando estamos recién convertidos, estamos en todo, todo nos gusta, nos deleitamos. Empezamos a saborear la verdadera vida. Pero pasan 8 años y Éfeso ya había crecido espiritualmente mucho. Es una etapa de madurez. Es una etapa que como cristianos estamos decididos a crecer, tomamos notas de la Biblia, queremos participar en todos, hacemos descubrimientos, nos deleitamos de la palabra y servimos a nuestra iglesia y nuestra congregación. Pero tan solo 2 años después, sobre el año 65, aparecieron los pseudos teólogos, brotaron las herejías, las malas interpretaciones de la Biblia, y de esto nos habla en 1 de Timoteo 18:20. Y por fin le sigue la etapa de legalismo y fariseísmo, una etapa que duró 31 años viviendo en el error. Es la etapa de así estamos bien. Se fue perdiendo el primer amor y en este momento es cuando Jesús le manda redactar esta carta a Juan a esta iglesia. ¿Qué le pasó a Éfeso? ¿Qué le pasa a tantas y tantas iglesias hoy en día? ¿Cómo puede ser que a pesar del duro trabajo y dedicación pueda ocurrir esto? Y el Señor te dice que abandonas tu primer amor cuando tu deleite por mí ya no es tan grande como el deleite que sientes por las cosas del mundo. Cuando tu alma no anhela la comunión íntima con Él a través de la lectura o de la oración. Cuando tus pensamientos en tus momentos de ocio no van dirigidos a Él. Cuando te excusas fácilmente diciendo es que soy humano y caes fácilmente en las cosas que tú sabes que no me agradan. Cuando te preocupas más por quedar bien con la gente del mundo que en vez de buscar su aprobación. Si no hay estas cosas en ti, deja de ser importante todo lo demás, todo lo que seas capaz de hacer, tus obras, tu servicio a la iglesia, porque todo esto es importante, pero lo más importante es la relación íntima que tú tienes con el Señor. Nuestros hermanos de Éfeso, como ellos, tenían una buena preparación porque tenían obras, tenían paciencia, tenían amor, pero puede darse el caso que Jesús te diga que te has enfriado debido a que tú continúas con la rutina de la iglesia empujado por la inercia y por la costumbre. El mensaje se lo manda el Señor al responsable ante sus ojos de pastorear a la grey. Pero no confundamos, los responsables somos todos. No es un problema entre Jesús y el pastor. Dios le pedirá cuentas y responsabilidades al pastor de cómo ha gobernado la iglesia. Pero no solamente tiene que ver con él, tiene que ver contigo, porque Dios no salva ni por méritos, ni por recomendaciones, ni por lotes, ni por iglesias. La salvación es particular.
y cada uno vamos a dar cuentas personalmente de lo que hemos hecho. La palabra que hemos leído en la Biblia normalmente se traduce como ha dejado o ha perdido su primer amor, pero existen dos traducciones que son más exactas, que son entregar y abandonar, que son mucho más exactas porque si decimos dejado o perdido, podríamos pensar que no ha habido la voluntad de dejarlo ni de perderlo, pero si la traducimos por entregar y abandonar, denota claramente que hemos querido hacerlo así. Y es que una persona no se enfría de la noche a la mañana, no te despiertas por la mañana, hay un proceso que no es de repente. No te encuentras alejado de Dios y sin ganas de hacer nada de la noche a la mañana. Tenemos que razonar para entenderlo, que Jesús viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Pero para comprenderlo mejor, pensad que Jesús viene a buscar a su desposada, a su iglesia, que la compara con su esposa. Y un momento que debería de ser un momento sublime, viene el esposo que la ha alimentado, cuidado, vestido y amado para llevarla consigo, donde vivirá eternamente con él. Pero hoy la realidad es cruel. Porque cuando venga a buscar a su desposada, ¿qué encontrará? Una esposa que en vez de estar expectante, esperando su regreso, lo tiene olvidado de manera que mientras viene el esposo, ella filtrea y coquetea con el mundo. Mucha gente lo ignora, pero ¿qué creéis que es el libro de Cantar de los Cantares? Porque muchas personas dicen, ¿y ese libro qué hace ahí en medio? Es que no lo entiendo, y el vocabulario que utiliza. Cantar de los Cantares es la carta de amor de Dios a su esposa, a su iglesia. Habla de un novio y habla de una desposada. Y Dios, con palabras de entonces, se recrea con detalles de cómo ve a la que será su esposa. Pero no todo son malas noticias, ¿verdad? Hemos leído que dice el Señor que tiene una cosa a favor, y es que aborrecen a los nicolaitas. ¿Y quiénes eran estos? Muchos dicen que eran seguidores de Nicolás, un diácono que apareció, lo podéis leer de él en Hechos 6:5, pero no hay evidencias de peso para creer que fuera este por el simple hecho de llamarse Nicolás. Los nicolaitas fueron los primeros cristianos falsos que se introdujeron en las iglesias. Aquellos que profesaban ser cristianos, ministros y servidores, pero luego llevaban a la gente por el mal camino. Pedro escribió sobre ellos, 2 de Pedro 2, 1, 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Dónde están los nicolaitas hoy en día? ¿Han desaparecido? Los nicolaitas son aquellas personas que se han apartado de la verdad de Dios y han echado a un lado pues las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la Biblia, volviéndose a sus propias fábulas, suavizando, interpretando el Evangelio a su conveniencia. A los nicolaitas se les identifica como una secta gnóstica. Dentro de las enseñanzas estaba la libertad de la carne. Ellos decían que las obras de la carne no tienen nada que ver con el alma y que por lo tanto no le afectan. Por lo tanto, al no haber afectación sobre el alma, daban libertad total para la inmoralidad tanto social como sexual como religiosa. Y el mundo está lleno hoy de ellos. En gran número de iglesias hay muchas que han caído en esta red de los nicolaitas. El engaño es global y cada vez hay más. De ahí la importancia de permanecer en la sana doctrina como iglesia. Los incrédulos y los apóstatas están fuera, pero los nicolaitas están dentro. Y trabajan para que lo que antes veías claro, ahora lo veas borroso. Para que lo que antes veías malo, ahora lo veas bueno.
Este es el trabajo de un nicolaita, un mensajero de Satanás que luchará para que te enfríes y abandones tu primer amor. Los miembros de la iglesia de Éfeso, en sus comienzos, habían experimentado una devoción intensa y un entusiasmo desbordante por la persona de Cristo. Esa era la característica de la primera iglesia, pero imperceptiblemente, suavemente, se fueron apartando de sus doctrinas. O sea, no se fueron apartando de su doctrina, sino de su ferviente e intenso amor a Jesucristo. Se quedaron solamente con los dones. Acordémonos de cuando éramos novios o novias. Estábamos deseando ver a nuestra persona amada, ¿verdad? El tiempo no pasaba esperando a ese momento en el que lo veríamos. No podíamos, ni se nos pasaba por la cabeza pasar la vida sin aquella persona tan necesaria para nosotros, ¿no? Porque la amábamos, ¿no? Y este es el estado que quiere el Señor, una iglesia anhelante y enamorada. Pero encontramos que como en el matrimonio, con los años, generalmente todo cambia y ese amor puro y explosivo pasa a otro más relajado y desgraciadamente a veces ausente. Y te dirán, es normal, pero no es normal. Lo hacemos normal, pero cuando ocurre es porque las dos partes han dejado su primer amor y no somos capaces de recuperar el tiempo ni el fuego que se apagó. Un matrimonio puede vivir en la misma casa y cada uno cumplir con el rol que le corresponde y así pasar meses y pasar años en la más grande indiferencia. Y desgraciadamente muchos cristianos viven así con relación a Jesús, cumpliendo con lo que se supone que tienen que hacer, pero siendo indiferentes con Dios. Muchas iglesias viven con dos alternativas. Son opuestas, pero que llevan al mismo sitio. Una es vivir un cristianismo light, de mínimos. Hacer lo justo, no esforzarnos, sencillamente dejar que pase el tiempo, aferrados a la seguridad de nuestra salvación, pero recuerda que un día te verás cara a cara con el Señor y tendrás que darle explicaciones por el tiempo que no le fuiste a ver y por qué te negaste a trabajar en su viña. O todo lo contrario, también podemos vivir un cristianismo intenso de actividades sociales, culturales, musicales y haber dejado a Jesús por el camino. La Iglesia lleva predicando el Evangelio más de 2000 años. A la doctrina de la Iglesia se le han ido mezclando normas, tradiciones, ideologías, fantasías para hacerla más atractiva. Y sutilmente pasamos de amarlo sobre todas las cosas, solo con el tiempo a parecernos Jesús, un personaje interesante, y su palabra pasa de convertirse en nuestra guía a ser un compendio de normas morales. La verdad es que si Dios no cuidara de su iglesia, nosotros los hombres, la humanidad, ya había acabado hace muchos siglos con la obra de Dios aquí en la tierra. Sigue diciendo el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al principio en la Biblia aparece el árbol de la vida, aparece en Génesis, desaparece en la Biblia y vuelve a aparecer al final, en Apocalipsis. Y el Señor dice que les dará del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene una particularidad, que el que come de él vive para siempre. Es decir, le dará la vida eterna al que venciere. ¿Y quién es el que vence? Lo hemos dicho muchas veces, lo dice Pablo, el que corre la carrera, el que pelea la buena batalla, el que guarda la fe. Adán y Eva no necesitaron comer en el paraíso del árbol de la vida antes de pecar, porque no había pecado en ellos, porque ellos eran vida. Y cuando pecaron, Dios no les permitió que comieran de él. Dios no impidió el acceso al árbol por fastidiarles. Lo hizo por el bien del hombre. Ese no era el momento para el comer de él. No se debía comer de él sin solucionar el problema del pecado que había aparecido. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, el pecado no se hubiera borrado. Dios ya había establecido de la manera en que ese pecado
tendría que solucionarse, ¿no? Que es con el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sabéis lo que hubiera ocurrido si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida? Que el pecado hubiera pasado a la eternidad. Jesús habla en este mensaje a las 7 iglesias de 7 realidades espirituales que representan la espiritualidad posible de cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo y en cualquier periodo que elijamos. Todas las iglesias que existen o han existido están representadas en alguna de estas 7 iglesias. Y Dios quiso que estos 7 mensajes a las iglesias, el de Éfeso, fuese el primero de ellas. Y yo creo que eso es intencional. Así como también tiene sentido y es intencional que la Odisea esté puesto en el último lugar. Entonces, para mí, el hecho de que Éfeso esté en primer lugar, una iglesia a la cual se le reprocha que ha dejado su primer amor, es para que nos quede claro a nosotros que la decadencia espiritual en la iglesia empieza precisamente por ahí, por abandonar nuestro primer amor. Cualquier cosa que hagamos no vale para nada, lo dice la palabra, sin amor lo demás no vale nada. Si como iglesia perdemos el primer amor, estamos dejando la puerta abierta para que entre todo lo demás. Iglesia tras iglesia iréis viendo cómo degeneran hasta que en la última iglesia encontramos a la Odisea. ¿Qué significa que la Odisea esté al final? Significa que el comienzo de la caída de ese amor que empezó en Éfeso tiene su culminación ahí. Porque en Éfeso lo ignoraban, han dejado su primer amor, pero es que en la Odisea han echado a Jesús fuera de la iglesia. Con Dios lo que cuenta es la relación. Tú le hablas en oración y Él te responde a través de la palabra. No existe relación cuando ésta se pierde por no orar o por no leer. Da igual que te encuentres haciendo grandes cosas en la iglesia o que hagas obra social o que le des a los pobres, que ayudes a los necesitados, que ofrendes. Si no mantienes ninguna relación con Él, es ilógico. Como decía antes, ¿verdad? Un matrimonio o una pareja de novios están juntos porque se aman, se relacionan entre ellos. No tendría ningún sentido que no se dirigieran la palabra entre ellos, ¿verdad? Pues eso es muchas veces lo que hacemos nosotros con el Señor. Si no oramos, no hablamos, no nos relacionamos. Si no leemos, el Señor tampoco nos habla a nosotros. Jesús ha dejado de ser el centro y hemos pasado a ser nosotros. Pero ¿cómo saber que podemos estar perdiendo nuestro primer amor? Bueno, cuando yo conocí al Señor, y permitidme que me ponga yo de ejemplo, bueno, yo devoraba libros, escuchaba continuamente cintas de cassette, que es lo que entonces había, con predicaciones. Hasta en el trabajo pues me metía en el lavabo con la Biblia a escondidas para poder leer. Tenía el verdadero comezón de conocer a Dios. Aquel que había sido la diana de mis chistes y el motivo de mis insultos, se había convertido en lo más importante en ese momento. ¿Y ahora qué queda de eso? ¿Qué queda de mi entusiasmo? Sí, ahora sé más, pero ¿pensáis que eso le importa a Dios? ¿Pensáis que eso me puede dar a mí o a vosotros alguna ventaja? ¿La salvación es por conocimientos? ¿Te harán hacer un examen cuando estés con el Señor para ver si eres digno de entrar o no entrar? El Señor te va a preguntar, ¿qué has hecho conmigo? ¿Dónde he estado yo en tu vida? Y te dirá la gente, sí, bueno, esto que explica Miguel Ángel también me pasa a mí, es normal. No podemos estar siempre en la cima como auténticos, o sea, como recién convertidos. Primero hay un subidón, pero luego te estabilizas según la fe que te ha dado Dios. Es lo normal, no te preocupes, pero no lo creáis, no es normal. Es un síntoma de que algo no va bien. Porque las promesas de Dios se renuevan cada día y cada día deberíamos de tener ese gozo de tener al Señor. Pero lo hemos ido perdiendo por el camino. Como esa apatía espiritual que llega un día que nos da igual orar, que nos da igual leer, cantar o congregarnos. Cualquier excusa es buena para no venir a la iglesia. Cuando notamos que estamos vacíos, cuando oímos y no entendemos porque el corazón se nos ha ido endureciendo y nos es más fácil dejarnos llevar por la corriente.
Cuando empezamos a desconfiar de las capacidades de Dios y empezamos a confiar en las nuestras. Cuando debiendo ya servir a Dios con nuestras vidas, dando testimonio de Él a través de nuestras acciones, no soportamos la madurez, no soportamos la exhortación, solo queremos venir a la iglesia y que nos empleen con nosotros palabras suaves, que nos hablen de amor, que nos hablen de paz, que nos hablen de prosperidad. Necesitamos que de nuevo el fuego del don de Dios arda dentro de nosotros. De esa manera no perderemos la pasión por ese primer amor. Daros cuenta que Jesús no viene a la iglesia dando palos, castigando, y en esta primera iglesia de Éfeso lo podemos ver. Viene y nos anima, nos reconoce lo que estamos haciendo bien, luego nos dice lo que hacemos mal, nos dice cómo arreglarlo, y además nos da tiempo para hacerlo. Y esto es algo que vais a ver en todas las iglesias. Por eso, si experimentas que estás perdiendo tu primer amor, que no asistes a la iglesia como lo solías hacer, que dejas de diezmar, que la iglesia te cansa, que los cantos te aburren, que vienes por venir, pide ayuda a Dios, porque nada de lo que hagas en la iglesia en ese estado tiene valor. Y si ese es tu caso, no caigas en la trampa del diablo y creas que Dios no te quiere o que te ha abandonado. Porque hay una palabra mágica en la palabra y que se repite 7 veces en las 7 iglesias, que es arrepiéntete. El aviso de Dios es para que vuelvas. Jesús dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Dios, como en el caso del hijo pródigo, vigila el camino para ser el primero que corre hacia ti y abrazarte. Porque tú eres el hijo que se había perdido y que ha sido encontrado. Recuerda que tú eres uno de los leños ardiendo que junto a los demás hace que el candelero dé luz. Recuerda que tú formas parte de ese aceite que arde en ese candelero. Piensa en cuán afortunado eres de ser cristiano. Cuán delicioso es estar en su presencia y lo glorioso que es Jesús en sí mismo y para ti. Entonces, haz las primeras obras, como dice Jesús en la carta. Sírvele con pasión, sírvele con corazón. Sé celoso por las cosas de Dios, pero hazlo, no porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo y lo quieres hacer por amor a Cristo. En este día, hoy, examínese cada uno y haga una autoevaluación, porque recordar que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Y nos dice el Señor que si no nos arrepentimos, quitará el candelero de su lugar. Y eso es muy grave, es lo peor que puede ocurrir, un fracaso como iglesia. Jesús es lo más importante, y si lo perdemos a Él, lo perdemos todo. Pues vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por este tiempo que hemos tenido para abrir tu palabra, Señor. Y Padre, te queremos pedir, Señor, que como iglesia, Señor, que no perdamos de vista tu exhortación, Señor. Que podamos permanecer en ese nuestro primer amor, Señor. Por eso, Señor, como dice Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros, Señor. De manera que cada uno, Señor, pues pueda amarte, Señor. Para eso aviva el fuego, aviva, Señor, aquello que necesitamos, Señor. Haznos descubrir en lo que somos faltos, de manera que, Señor, nos podamos arrepentir, podamos darte gloria, Señor, y podamos seguir caminando, Señor, hacia ese momento, porque es inevitable, Señor, ese momento en el que vamos a estar contigo, Señor. Y no queremos ser avergonzados, sino que queremos, Señor, pues recibir de tu parte un bien buen siervo. Pues Padre, esa es nuestra petición de hoy, Señor. Y para eso, Señor, necesitamos ayuda, porque hay todo un mundo, Señor, en contra de que lo consigamos, Señor. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, Señor, lo ponemos todo delante de ti y lo queremos hacer en nombre de Jesús. Amén.